Bueno, continuando con la explicación de cómo representar analítica o matemáticamente un vector, vamos a partir de, digamos, lo que ya conocemos, que es la representación analítica o matemática de un vector, en este caso en dos dimensiones. En este caso nuestro vector se encuentra en el primer cuadrante. Y bueno, aquí les he expresado pues la representación gráfica de las proyecciones y los respectivos vectores componentes, así como sus vectores unitarios de dirección. Sucede que a partir de esta representación analítica, yo puedo partir de ella para calcular matemática o analíticamente la magnitud del vector. Es decir, ya no necesitaría utilizar el método gráfico, es decir, tomar una regla y medir desde el origen de coordenadas hasta su cabeza del vector el largo, dado que pues, es un método no tan preciso. En cambio, vamos a encontrar a continuación una expresión matemática a partir de estas componentes, como lo haríamos con un alto grado de precisión. ¿Listo? Entonces encontremos dicha magnitud y a su vez su dirección. En este caso, si hago la siguiente aclaración, la expresión que encontremos pues solamente va a permitir calcular la dirección de un vector en dos dimensiones o una dimensión. En este caso pues no va a funcionar para un vector de tres dimensiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a partir de la comparación de mi figura vectorial, en este caso con un triángulo rectángulo. Vamos a usar un ángulo de 90 grados porque si observamos acá, en este caso, las proyecciones pues cortaban los ejes de manera perpendicular. O de otra manera, miremos que la diagonal del rectángulo, es decir, el vector, pues parte ese rectángulo en dos triángulos rectángulos. Entonces, nosotros sabemos que un triángulo rectángulo, su lado más largo, es conocido como la hipotenusa, y sus otros lados vendrían siendo los catetos. En este caso, pues les voy a dar los siguientes nombres. Al lado horizontal le voy a dar el lado A y al otro lado el lado B. En este caso, pues voy a tomar el triángulo de abajo para hacer la comparación. No lo grafiqué por el triángulo de arriba, dado que se recomienda siempre tomar el triángulo que tiene el ángulo. En este caso, pues el ángulo lo he tomado desde la parte del eje horizontal, el ángulo teta, y pues lo voy a colocar de manera igual, dado que pues van a ser por semejanza de triángulos, pues el mismo triángulo, por así decirlo. Entonces, para esto, pues la estrategia que vamos a utilizar es comparar mi figura con el triángulo rectángulo, y de aquí pues yo debo saber pues ciertas propiedades geométricas de dicho triángulo. Una de ellas es que pues nosotros sabemos que si yo conozco cuánto valen los catetos, es decir, sus lados, en este caso el lado B y el lado A, pues yo podría calcular la hipotenusa, y esa famosa propiedad se representa de la siguiente manera, que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cada uno de los catetos al cuadrado, y en este caso sumándose. Es decir, que tendríamos la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de uno de sus lados, en este caso a al cuadrado, más el otro lado que sería b al cuadrado. El orden no importaría, pero digamos que en este caso, pues para una mejor interpretación y que la recuerden, pues vamos a mantener primero el lado que estaría horizontal. Entonces, si nosotros comparamos esta fórmula matemática, este orden, con la figura que tenemos acá, pues nos vamos a dar cuenta que en este caso la hipotenusa de este triángulo pues va a ser el largo del vector, y nosotros sabemos que el largo del vector pues es la magnitud, y la magnitud del vector se representa con el nombre del vector, es decir, a flechita, y encerrado dentro de barras o la notación de valor absoluto. Va a ser igual a quién, entonces a la raíz cuadrada, que es la operación, se mantiene. ¿Y quién es A? En este caso A, si miramos acá, viene siendo en este caso el lado horizontal del triángulo, que estoy en este caso señalando con el puntero, y en este caso A, por comparación acá en la fórmula, que es el lado horizontal, pues vendría siendo este largo, vendría siendo solamente la componente A en X. ¿Por qué? Porque en este caso la componente A en X, que es el largo, es lo mismo medir desde el origen hasta acá el punto proyectado que corta el eje X, o el punto proyectado punteado, es decir, la intersección o la proyección hasta el origen.
Entonces, como no importa su dirección, solamente tomamos la componente, es decir, AX. La dirección unitaria y circunflejo, pues no la voy a tomar. Igual más adelante, cuando entremos en los productos de los vectores, nos vamos a dar cuenta que si yo tengo y al cuadrado, que es lo mismo que tener y circunflejo por y circunflejo, pues nos daría 1. Es decir, pues la dirección al final pues se simplifica convirtiéndose en 1 y pues no es necesario colocarla en la expresión. En este caso, pues de manera más simplista posible, solamente tomaríamos el largo. Entonces, si yo mido A, es lo mismo medirlo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que vendría siendo solamente la componente, AX. Y como en la fórmula A al cuadrado, vendría siendo en este caso AX al cuadrado. Colocamos el más de la fórmula, entonces siempre iría el más. Y en este caso B, por analogía, por comparación, B sería el lado vertical y el lado vertical del triángulo pues vendría siendo AY y eso nos daría AY al cuadrado. Y bueno, esa formulita, la verde, pues nosotros sabemos por ya conocimientos un poco más básicos que se conoce como el teorema de Pitágoras y o la fórmula de distancia entre dos puntos, en el cual pues uno de los puntos es el origen de coordenadas. Y bueno, de esa manera encontramos una expresión para calcular la magnitud de un vector en dos dimensiones. Obviamente pues también para la magnitud pude haber tomado el triángulo de arriba y pues obtendríamos lo mismo. Ahora, para la dirección, recuerden que la dirección de un vector pues estaría dada en este caso por su ángulo. En este caso, pues el ángulo se recomendaría que cuando lo calculemos con la expresión que vamos a obtener, pues va a ser un ángulo que siempre va a estar medio del eje horizontal, ya sea del eje X positivo o del eje X negativo. Ese ángulo de dirección nos puede dar positivo o negativo, que cuando nos dé negativo quiere decir que nosotros vamos en sentido de sentido de la manecilla de reloj, es decir, cuando el ángulo se abre hacia abajo, ¿listo? En este caso del eje X positivo hacia abajo o en este caso en el eje X negativo hacia arriba. Entonces, cuando tenemos una rotación con las manecillas de reloj, vamos a encontrar ángulos negativos con la fórmula que encontremos. No, no es nada para qué preocuparse, eso nos va a indicar en qué cuadrante está. Repito, la expresión va a dar ángulos negativos es por el orden que vamos a tomar. En este caso, pues el ángulo, este ángulo teta, nosotros lo podemos encontrar con la siguiente expresión, donde teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de, en este caso, el lado opuesto al ángulo, que va a ser el lado B, sobre el lado adyacente. Es decir, partimos de la expresión de tangente de teta es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces, acá teta estaría en esta posición y el lado opuesto de teta, pues viene siendo el lado que está al frente. En este caso, el lado al frente de la abertura del ángulo, pues vendría siendo el lado B. Y el lado adyacente es donde el ángulo, en este caso, parte. En este caso, el ángulo está partiendo de A, que vendría siendo el adyacente. Entonces tendríamos tangente de teta igual a B sobre A. Pero yo no quiero tangente de teta, sino el ángulo que me indicaría la dirección. Y en este caso, pues al despejar nos daría esta expresión matemática, la cual nos está calculando el ángulo teta medido desde un lado o eje horizontal. Y bueno, en este caso, pues al despejar o hacer la comparación, pues ya nos quedó claro que B vendría siendo la componente AY y A vendría siendo la componente AX. Entonces, cuando comparamos o reemplazamos las diferentes comparaciones en esta fórmula en verde, nos daría que teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Aquí hay que aclarar que en este caso, cuando reemplacemos en las fórmulas en rojo, las componentes en X, si son positivas o negativas, se deben colocar. Lo mismo en el ángulo teta. Si AX o AY, que sería A y B, o AX y AY, que en este otro gráfico, para calcular ese ángulo teta, son negativas, es decir, están sobre los ejes negativos, se deben colocar sus respectivos signos, porque nos garantizarían en qué cuadrante estaríamos encontrando nuestro vector. ¿Listo? Y bueno, de esa manera pues encontramos la expresión matemática para calcular la magnitud de un vector y la dirección de un vector en dos dimensiones. Digamos que lo podemos generalizar de la siguiente manera, que digamos que un vector en términos de sus componentes, ya de manera general, de manera completa, se va a escribir de la siguiente manera. Que yo tengo un vector A, va a ser igual a su componente en X, que sería A sub X en Y.
en dirección Y, más la componente en Y, que sería en dirección J, digamos que eso fue lo que vimos en el video anterior, pero si lo quiero complementar a una tercera dimensión, pues le sumaríamos la tercera dirección, que sería la dirección en Z, entonces más su componente en Z en dirección K, y esta sería la representación en términos de sus componentes de un vector escrito en un sistema de coordenadas cartesiano. Aquí hay que aclarar, por si acaso, que pues aquí la componente en X puede tomar ya sea un término positivo o negativo, dependiendo en qué esté. A Y pasaría lo mismo, puede ser positivo o negativo, o a Z también puede ser positivo o negativo. Es decir, este más es un término muy general, ¿listo? Entonces, continuando, la magnitud de un vector, en este caso, pues como ya comentamos, la operación que se va a realizar va a ser la raíz cuadrada y vamos a sumar cada uno de sus lados, que en realidad sería la suma de sus componentes al cuadrado, que pues en realidad esta fórmula es muy similar o se origina de la fórmula de la distancia entre dos puntos, tomando como uno de esos puntos el origen de coordenadas y el otro punto pues sería el extremo del vector, lo cual pues nos daría su longitud total o su largo. Bueno, ya sabemos que la notación de la magnitud de un vector pues es el nombre del vector escrito dentro de barras o que representan en algunos casos el valor absoluto. Lo menciono porque recordemos que la magnitud de un vector pues nos arroja un número positivo y pues esa es la operación que hace el valor absoluto. Obviamente no se opera de esa manera en este caso porque la operación, repito, vendría siendo la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado. Entonces, en ese caso haría la componente en dirección Y, es decir, ax al cuadrado, más, ese signo es de la operación, la componente en Y al cuadrado, más la componente en Z al cuadrado. Recordando que pues, las componentes se deben colocar con sus respectivos signos. En este caso, pues ya sabemos que al elevar al cuadrado, pues cada número, así sea negativo o positivo, pues nos va a arrojar un número positivo. Por eso la operación nos va a dar siempre que la magnitud de un vector es un número positivo. Y bueno, ya aquí sí ahí no lo puedo generalizar para tres dimensiones porque la fórmula que voy a mencionar pues solamente me permite calcular la dirección de un vector en dos dimensiones. Más adelante pues vamos a ver cómo es la forma correcta de calcular la dirección de cualquier vector, ya sea en una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones. Por el momento, para dos dimensiones, pues tendríamos que el ángulo o la dirección va a ser igual a tangente a la menos 1 de la componente en J, es decir, a Y, sobre la componente en X. ¿Listo? Recordando que debemos colocar sus respectivos signos de componente, es decir, los signos del cuadrante. Y bueno, digamos que con esto también podemos generalizar otra forma en que yo puedo escribir un vector. Sucede que en la mayoría de los casos, pues no me van a dar un vector ya con sus magnitudes en cada eje, sino que me van a dar, en este caso, su magnitud y dirección. Entonces, en algunos casos yo voy a tener que escribir las componentes del vector, es decir, a X, a Y o a Z, en este caso a partir de relaciones trigonométricas. Entonces, digamos visualmente, para que lo entendamos un poco mejor, si yo tengo el siguiente vector, el vector B, cuyos vectores componentes son menos bx en y más by en j, es decir, el vector estaría escrito como lo muestro a continuación, de esta manera, analíticamente. Entonces vamos a volver a hacer la analogía que hicimos anterior con un triángulo rectángulo. En este caso voy a tomar el triángulo de la parte superior porque coloqué el ángulo ahí por mero gusto. Entonces hay que tener cuidado. En este caso el método que voy a explicar pues se basa de dónde se encuentra medido el ángulo o qué ángulo conozco. ¿Listo? Entonces si yo conozco este ángulo acá, pues las relaciones que voy a obtener acá funcionan para este ángulo en exclusivo. Ya si lo tengo medido desde el eje X negativo, pues lo que va a haber un cambio sutil, pero nada del otro mundo. Entonces, más que todo me voy a centrar aquí en hacer los pasos que ustedes deben tener en cuenta, más no voy a hacer todos los escenarios porque si no quedaría demasiado largo el video. Entonces, en este caso, pues ya por comparación, nosotros ya nos debió haber quedado claro que el largo del vector, es decir, su magnitud, pues vendría siendo por analogía la hipotenusa del triángulo rectángulo que estoy tomando por comparación.
Y en este caso, el ángulo teta, depende de dónde se ubique, me va a permitir identificar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. O en otras palabras, cuál va a ser el lado opuesto y cuál va a ser el lado adyacente. Lado opuesto o lado adyacente va a estar exclusivamente determinado por la ubicación del ángulo teta. En este caso, en el ángulo teta, pues yo me di cuenta que el ángulo parte de este lado, como parte de acá, sale de esta dirección, perdón, de este eje, pues vendría siendo el lado adyacente. Y el lado que está al frente del ángulo, es decir, el lado que no toca el ángulo, vendría siendo el lado opuesto. Entonces, si yo hago una breve comparación acá, en este caso, yo voy a relacionar las relaciones trigonométricas y las partes de este triángulo con BX y con BY. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Pues aquí lo aclaro. En algunos casos no me van a dar directamente cuánto vale BX ni BY, como es una coordenada en el sistema cartesiano, sino que me van a dar ¿qué? La magnitud y el ángulo. Es decir, me van a dar el largo del vector y su ángulo teta. Pero yo debo escribirlo de esta manera, como un número en dirección Y más un número en dirección J. Entonces, para el siguiente método, pues recordemos cómo se define el coseno de un ángulo. Entonces, el coseno en este caso de teta, pues ese es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Y en este caso, el seno de teta o el seno de un ángulo es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué sucede? Que por comparación, yo no quiero el coseno del ángulo ni el seno del ángulo. Yo quiero saber qué tan largo es este lado, pues es decir, el lado adyacente, qué tan largo es este lado, que vendría siendo el lado opuesto. Es decir, yo necesito saber qué distancia hay del origen de coordenadas hasta donde se corta el eje Y, que es la proyección. Es decir, quiero saber cuánto vale BY y quiero saber qué tan largo es el lado horizontal en este caso, donde se mediría en este caso BX, es decir, la distancia que habría del origen hasta el punto donde se corta el eje, hasta acá. Entonces este lado horizontal, repito, quiero calcular BX y BY. En otras palabras, lado adyacente, lado opuesto. ¿Qué hacemos? Pues despejamos de las relaciones trigonométricas. Es decir, que en este caso miramos que la hipotenusa está dividiendo la expresión, pasaría al otro lado a multiplicar y de esa manera me queda despejado el lado adyacente. Es decir, que el lado adyacente va a ser igual a la hipotenusa multiplicada por coseno de teta. De manera similar, en la relación del seno del ángulo, tenemos que la hipotenusa divide la expresión. Si divide, pasaría aquí al otro lado a multiplicar y nos quedaría que el lado opuesto va a ser igual a la hipotenusa por seno de teta. Y bueno, por comparación, ya nos quedó claro que la hipotenusa del triángulo rectángulo es la magnitud del vector. Entonces quiere decir que en este caso miremos quién es el lado adyacente. Por comparación, en este ejemplo, el lado adyacente vendría siendo este lado vertical, es decir, BY. Y BX, aquí en la expresión matemática, pues vendría siendo por comparación el lado opuesto. Entonces, en vez de escribir aquí BX, yo voy a escribir lado opuesto, que vendría siendo la hipotenusa por seno de teta. Pero ya no escribo hipotenusa, sino la cambio por la magnitud del vector, que vendría siendo lo mismo. Entonces, es decir, en resumen, que mi vector B lo puedo escribir como en coordenadas cartesianas o según sus componentes, o lo puedo escribir en términos de su magnitud y su ángulo de la siguiente manera, haciendo uso de las relaciones trigonométricas. Entonces me quedaría el vector B va a ser igual. Aquí en este método colocar el signo del vector, tendríamos menos en X, y el Bx, que el Bx vendría siendo en este caso el lado opuesto sería la hipotenusa por seno de teta, pero cambio la hipotenusa por la magnitud del vector seno de teta ni. Sigo reemplazando, coloco los signos, es decir, me quedaría el más, pero ya no coloco BY. BY vendría siendo en este caso este lado vertical que vendría siendo el lado adyacente, el que toca el ángulo, y el lado adyacente yo sé que es hipotenusa por coseno de teta. Entonces nos quedaría hipotenusa por coseno de teta, pero no coloco hipotenusa, sino la cambio por la magnitud del vector, porque ya repito, la hipotenusa por comparación me dice qué tan largo es el vector, es decir, su magnitud. En este caso, pues nos quedaría que el vector para esta ubicación del ángulo teta se escribiría de la siguiente manera en términos de su magnitud y en términos de su ángulo. Digamos que tenemos dos posibles expresiones, una en términos de su magnitud y su dirección y otra en términos ya directamente de sus componentes o vectores componentes.
Pero miren que si hiciéramos un ejemplo numérico nos van a dar los mismos resultados. Se deben cumplir que sus signos son los mismos, las direcciones son las mismas. Lo único que hice fue escribir el vector de una manera totalmente diferente usando relaciones trigonométricas. Más adelante, pues vamos a ver unos ejemplos de cómo operar y obtener esos vectores un poquito más, repito, numéricamente que para una mejor interpretación. Aquí hago la siguiente aclaración. En I puede ir seno o coseno y en J puede ir seno o coseno. La magnitud, miren que está presente tanto en I como en J, eso es estándar. Los signos menos y más van a depender del cuadrante. Entonces, si yo estoy en el primer cuadrante, los signos serán más y más. Si estoy en el segundo cuadrante, que es el que tengo menos y más. Ya si estoy en el tercer cuadrante, serían menos y menos, que sería menos en X, menos en Y. Y si estoy acá en el cuarto cuadrante, pues sería más en X y menos en J. Y bueno, ya dependiendo del ángulo con el que yo trabaje, pues repito, utilizaríamos seno o coseno en I y seno o coseno en J. Digamos que aquí sí les haría la invitación de que pues hagan diferentes vectores con diferentes ángulos y pues traten de escribirlos usando las relaciones trigonométricas, es decir, comparándolo con un triángulo rectángulo. Y bueno, esto muchachos pues nos va a permitir poder sumar vectores por el método analítico, porque ya tengo escritos mis vectores de forma analítica o matemática. Entonces, ¿cuál va a ser el método de suma de vectores por el método analítico? Pues es un proceso un poco muy sencillo, por así decirlo. Se conoce como el método más preciso. Digamos que en este caso los errores, si se hace de manera correcta, pues van a recaer más que todo en las aproximaciones de los decimales que utilicemos. Es decir, que entre más decimales utilicemos, si es un número decimal, pues más exacto va a ser el método. Obviamente, entre más aproximaciones hagamos, pues el error puede ir aumentando un poco, pero no va a ser demasiado. Y una ventaja grande también es que me va a permitir sumar varios vectores a la vez sin importar sus dimensiones. Es decir, que yo puedo sumar dos vectores, 5, 8, 10, 100, no importa el número, y no importa si es un vector en una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones, que eran las limitaciones del método gráfico, que solamente permitía sumar vectores de una y dos dimensiones. Entonces, ¿cómo se va a hacer el proceso? El proceso va a ser el siguiente. Se va a realizar sumando componente a componente, es decir, términos que están en X con términos de X, términos de Y con términos de Y, términos de J con términos de J. ¿Por qué? Cada dirección es totalmente independiente o linealmente independiente. Es decir, como lo acabo de mencionar, vamos a sumar los términos que tienen I con I, los términos que tienen J con J y K con K. Digamos que se puede hacer de manera horizontal o vertical la suma, pero una recomendación para cuando estén iniciando, y en ese momento estamos iniciando la suma de vectores, introduciéndonos a esta álgebra vectorial, pues se recomienda que se ordene un vector debajo del otro, ordenando las componentes en I con las de I, J con J y K con K. Es decir, de la siguiente manera. Digamos que si tengo el vector A, que sería un vector en tres dimensiones, AX en Y, más AY en J, más AZ en K, lo que vamos a hacer es colocar el siguiente vector que sume debajo de ese vector, digamos un vector B. Entonces ese vector B va a ser igual a su componente en X en Y, más la componente Y en J, más su componente Z en K. Entonces miren que ordené las componentes en I con I, J con J y K con K. Si un vector le faltan términos, digamos no hubiera tenido terminado en i, pues dejo el espacio, no lo lleno con nada, sino dejo el blanco, el vacío ahí, y digamos, me permitirá sumar vectores de más dimensiones con vectores de menos dimensiones. Y bueno, ¿cómo representaríamos la suma? Pues trazaríamos una línea horizontal, miren que se parece un poco a cómo sumamos números escalares. Es importante recalcar acá la operación, como es una suma, pues la representamos con el signo más. Y al sumar dos o más vectores, nosotros ya sabemos que obtenemos un nuevo vector, que en este caso, al sumar A más B, vamos a obtener un vector que por comodidad lo vamos a llamar el vector resultante, pero puede tener cualquier otro nombre. Y bueno, la operación del procedimiento me dice que sumemos término a término. Es decir, ¿qué vamos a sumar? Pues solamente las componentes, es decir, sumaríamos el número AX más el número BX. Digamos que miren que en este caso los coloqué entre paréntesis como si fueran factores comunes, como que tuvieran factor común, en este caso la dirección Y. O bueno, tienen como factor común la dirección Y.
Entonces sumamos solamente los números y más i pues me daría i. Entonces el i se mantiene. Luego el más, que es la operación de suma, y sumamos los términos en y y en j. Entonces sumaríamos a y más by, lo encerramos dentro de paréntesis. Obviamente esto al compactarlo numéricamente nos dará un solo número y ese número estaría en dirección j. Anteriormente pues nos daría un número en dirección i. Seguimos haciendo la operación que es la suma más y sumamos la componente en k. Entonces sumamos el número AZ del primer vector y la componente BZ del segundo vector. Entonces sumamos AZ más BZ. Eso nos va a dar un solo número que multiplica en la dirección en el vector unitario K. Y digamos que si yo quiero sumar más vectores, pues los coloco uno debajo del otro y pues obviamente sumamos todo lo que esté en X, me daría un solo número en Y, todo lo que esté en Y, me daría un solo número en J, y todo lo que sumemos en Z nos daría un número en K. Y bueno, de esa manera, pues, digamos que repasamos o encontramos la forma de sumar vectores de manera analítica, obviamente conociendo previamente cómo se escribe analíticamente un vector. Ya en futuros videos y obviamente en las clases, pues veremos ejercicios numéricos y aplicativos de cómo se aplica toda la información visto en el video anterior y en este video. Entonces, espero haya sido de su agrado y bueno, estaré atento a solucionar cualquier duda que tenga.